En una hora sacas 50 temas para que hables de tu blog. Sí, lo sacas. Incluso te puede ayudar a desarrollar. Pero ¿qué pasa con esos artículos que están realizados solo con inteligencia artificial? Hoy vamos a hablar de algo que muchos hacen mal: escribir artículos para blog. Porque una cosa es escribir bonito y otra es escribir para que Google te encuentre y tu lector se quiera quedar. Hoy vamos a cubrir todo, desde cómo elegir las palabras clave hasta cómo estructurarlo de la manera correcta para que sea una buena experiencia para quien lo lee. Y además vamos a hablar de algo que está en la boca de todos. ¿Qué pasa con el contenido que es generado con inteligencia artificial? Por eso invité a 2 expertos en el tema. Nos acompaña Santiago y Elizabeth Taranto. Santiago Leston, nuestro desarrollador senior y especialista en performance, nos va a hablar desde el lado técnico, partiendo desde cómo funcionan los buscadores, cómo elegir las palabras claves adecuadas y qué está pasando con el contenido generado con inteligencia artificial. Y Elizabeth Taranto, nuestra diseñadora UX UI. Liz también redacta los artículos de SEO para nuestros clientes. Liz, cuéntanos exactamente qué es lo que tú haces en Metamorfosis 360. Bueno, básicamente mi rol es ser el puente entre lo que el cliente quiere decir y lo que el usuario necesita encontrar. Entonces, no solo vemos un artículo como un bloque de texto, sino como información que el usuario está buscando, ¿sí? Tiene que ser visualmente digerible, tiene que ser fácil de navegar y también tiene que cumplir con los objetivos SEO, pero sin perder la esencia humana. ¿Sí? No vamos a escribir algo que nadie realmente quiera leer. Perfecto. Entonces, vamos a ir intercalando las preguntas entre lo técnico que nos va a ir contando Santi y lo práctico que nos va a responder Liz. Empecemos desde el principio. Santi, ¿por qué no todos los artículos de blog se posicionan en Google? Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que pasa es que Google utiliza ciertas señales de ranking, digamos, para ir determinando en qué posición va a aparecer cada uno, digamos, de los sitios, ¿no? Entonces, de repente hay un montón de factores que son importantes a la hora de justamente evaluar un sitio, como el tema de la relevancia, la autoridad del sitio, la experiencia del usuario. Y también, bueno, nada, muchos de estas señales de ranking, digamos, fueron variando con las distintas actualizaciones que hubo en las distintas iteraciones, digamos, de los algoritmos de búsqueda de Google, ¿no? Entonces, bueno, nada, obviamente nosotros venimos justamente actualizando a la par, digamos, yendo de la mano y acompañando para optimizar los sitios web a esas nuevas, digamos, señales de ranking. La verdad es que no basta con escribir, digamos, simplemente hacer lo que se conoce como keyword stuffing, ¿no? Y justamente escribir textos donde metemos un montón de palabras clave a la fuerza para aparecer en la búsqueda, sino que lo que es importante hoy en día es apuntar a la intención de búsqueda de ese usuario, o sea, entender cómo el usuario interactúa con nuestro contenido, cuál es la finalidad, cuál es esa intencionalidad y saber justamente acompañarla, ¿no? Y generar un interés sincero, o sea, no digamos, centrarnos en el resultado final, sino justamente en generar una ayuda valiosa para ese usuario, ¿no? Y también, bueno, nada, otra cosa muy importante es el tema de la experiencia de usuario, que esa es la especialidad de Liz y es la que mejor lo puede explicar, pero resumiéndolo, una mala experiencia de usuario puede afectarnos terriblemente mal el tema del SEO, porque justamente nos puede generar rebotes, puede generar un montón de cosas que son indicios, y volviendo un poquito al término que habíamos usado antes, señales para Google de que nuestro sitio no tiene, digamos, no cubre esa intencionalidad por parte del usuario, ¿no? Y es ahí donde entra lo que hace Liz, ¿no? Lo que tú estabas comentando, Santi. Porque una cosa es lo que Google busca técnicamente y otra es que el contenido que tú presentas en realidad le atraiga a la persona a quien lo va a leer. Liz, cuando un cliente te pide un artículo para su blog, ¿qué es lo primero que haces antes de escribir alguna palabra? Bueno, antes de empezar a escribir,
lo primero que vamos a hacer es entender qué es lo que qué queremos contar con este artículo, ¿sí? ¿Qué es lo que el usuario va a lograr con el artículo puntualmente? Queremos que aprenda a hacer algo, que nos compre, le vamos a dar información. Entonces, primero que nada, necesitamos definir un benchmark de contenido, qué es lo que está diciendo la competencia, marcas parecidas con las que estamos trabajando y qué preguntas hace la gente en foros, en redes sociales, en Google mismo. Entonces, la meta es el encontrar este ángulo único en un tono quizás más práctico, más didáctico o más técnico, que no sea un artículo más, sino que le permita al usuario encontrar la información que está buscando. Claro, porque de lo que tú nos comentas no es solamente saber de qué vamos a escribir, sino también, como mencionaste al inicio, necesitamos saber sobre las palabras que la gente esté buscando para poder redactar artículos que en realidad interesen a las personas. Y ahí es donde entra Santi y nos va a comentar un poquito sobre esta parte técnica, sobre cómo nosotros podemos buscar o encontrar estas palabras clave adecuadas que debemos incluir en nuestros blogs. Bueno, ahí justamente lo importante es tener una estrategia a la hora de decir, bueno, vamos a buscar palabras clave y una estrategia y también saber usar las herramientas adecuadas, ¿no? ¿A qué me refiero con una estrategia? ¿Por qué? Porque nosotros podemos ir o sea, las palabras clave más cortas, digamos, y generales son las que vas a tener más competencia. Entonces, muchas veces la estrategia puede ir por las long tail, o sea, las palabras claves más largas, digamos, que son capaz mucho más específicas, ¿no? Y esas palabras claves, al ser tan específicas, al tener una especificidad tan grande, van a ser justamente, van a tener mucha menos competencia. Entonces, es más fácil, digamos, encontrar términos de búsqueda long tail en donde podamos ser realmente competitivos. Para hacer estos estudios de palabra clave, las mejores herramientas, la mejor de todas a mi criterio lejos, es el Keyword Planner de Google, porque primero es gratis y estás teniendo directamente la información que te otorga Google, digamos. Muchas de las herramientas de terceros que vas a usar van a estar justamente derivando sus búsquedas de esa información. Entonces ahí directamente estás tratando con el motor de búsqueda. Después, bueno, nada, hay algunas también como Ahrefs que, digamos, está bastante buena, es bastante completa la herramienta, un poquito costosa. Y después, si uno, digamos, está un poco complicado de presupuestos, puede ir por Ubersuggest, aunque para mí ya a ese punto, digamos, le falta un poco de potencia a la herramienta. O sea, para palabras clave sirve, pero para lo que es SEO en general se suele quedar un poquito más corta como herramienta, digamos, de uso profesional, ¿no? Pero volviendo un poco a lo que estábamos hablando, el tema estratégico, siempre es importante verificar la intención de búsqueda, ¿no? O sea, justamente qué tipo de contenido muestra Google cuando estamos buscando esta palabra y cómo este contenido interactúa con nuestra audiencia. Ok, entonces nosotros ya realizamos por medio de todas las herramientas, los procesos que nos comentó Santi, que tal vez nos sirve, que no nos puede servir. Tienen ustedes ya todo sobre la mesa. Realizan la búsqueda de las palabras clave, determinan qué palabras deben usar. Teniendo esto, se le transmite a Liz, en este caso acá en la agencia. Liz, ¿qué haces con estas palabras clave? Porque, a ver, si tenemos, por ejemplo, 50 palabras, las repetimos unas cuantas veces ahí en el artículo, ¿o cómo haces tú para integrarlas en el artículo sin que suene forzado? Bueno, las palabras clave, vamos a tener una lista que como seguramente les comente Sandy cómo tienen que exportarlas, va a ser una lista enorme, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en conceptos, usar la palabra clave principal en lugares estratégicos, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de un tema puntual, el título, ¿sí? Nuestro H1 tiene que ser el tema que realmente va a tratar ese artículo. Y luego dentro de esto tenemos que trabajar los distintos subtítulos que también tengan el tema que va a tratar cada uno de estos bloques de contenido. Entonces, si vamos a hablar con un tema en particular, vamos a ir trabajando con sinónimos, ¿sí? Sinónimos que suenen naturales.
para sentir que es una persona realmente que te está hablando y no un robot de los 90. Entonces, si no suena forzado, si suena algo que realmente una persona le está contando a alguien más, entonces está bien. Si es algo que suena forzado, si suena muy ChatGPT, muy Gemini, muy sacado de una IA, el usuario se va. Y eso es lo que Google va a terminar determinando que ese artículo, ese sitio web no es interesante. ¿Por qué? Porque tiene rebotes. Porque la gente entra, dice, esto lo escribió un bot, ya toda la información que está acá ya la encontré en 80 lugares diferentes. Entonces, claro, se va. Y si se va, Google lo detecta y no te va a volver a recomendar esa página, ese artículo a más usuarios. Y ahí es donde nos vamos un poquito al contenido que ya es robotizado, ¿no? Vamos a topar un tema que es algo que mucho se está escuchando, mucho se ve en videos en el internet, de que sí, apóyate de la inteligencia artificial, de que por medio de la inteligencia puedes obtener, no sé, en una hora sacas 50 temas para que hables de tu blog. Sí, lo sacas, incluso te puede ayudar a desarrollar. Pero ¿qué pasa con esos artículos que están realizados solo con inteligencia artificial? Santi, ¿los penaliza Google? Mira, el tema es así, Google no los descalifica, digamos, por haber sido, o sea, identificados 100% con IA. A ver, esto estamos hablando al día de hoy, paren un poquito, porque esto puede ir cambiando, ¿no? El problema no es que te lo descalifique automáticamente porque está hecho con inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial, como todo, es una herramienta. Entonces, lo importante es que lo que uno genere sea útil, sea original, digamos, no sea, o sea, y ahí es donde tenemos el problema con cuando se usa la inteligencia artificial mal, que justamente generas artículos que son idénticos, que son, todos parecen hechos calcados unos de otros, hablando de los mismos temas, donde tienen un contenido muy genérico. Encima creo que ya a esta altura todos podemos identificar, digamos, los trademarks del contenido generado por IA, o sea, ese exceso de bullet points, esa conclusión final, digamos, inclusive la forma en la que los modelos de lenguaje justamente generan el contenido, lo escriben, lo redactan, em, te dan una pauta muy clave de que estás viendo contenido generado por IA. Y eso sí es algo que Google está cada vez buscando, digamos, dejar un poquito más atrás en relevancia. No hablamos de penalizar netamente porque penalizar es una palabra muy, digamos, es un término, claro, muy, muy fijo, muy duro, pero sí, justamente si el contenido que uno genera con IA es súper genérico, poco diferenciado, no aporta valor, carece justamente de ejemplos, de experiencias reales, de datos reales, y lo más probable es que ese no sea un contenido que nos ayude a posicionarnos mejor. Y hasta en algunos casos donde se puede identificar muy claramente que está hecho con IA y es contenido recontra repetido, y sí, es posible que te estés jugando en contra en vez de jugarte a favor. Sí, es muy común ese tipo de artículos y supongo que ustedes los deben haber visto, los que empiezan con el descubre o en este artículo vas a explorar. Son frases que ya es como, no, esto es copiado de ChatGPT. Entonces, Liz, bueno, aquí sabemos que en ocasiones utilizas la inteligencia artificial como herramienta para desarrollar los artículos. ¿Cómo trabajas tú para no perder esa humanidad y que no suene a algo genérico el artículo que tú vas a publicar? Bueno, el hecho de que la IA suena robótica es muy importante ayudarse con las IAs, usarlo como una herramienta, darse ideas, pero no dejar que la IA simplemente trabaje. Entonces también hay que desarrollar el prompt, lo que uno le escribe a la IA, para que tenga una idea real, ¿sí? De puntos particulares. Por ejemplo, inyectarle experiencia real, inyectarle ejemplos concretos, cosas que pasaron, sí, comentarios de clientes reales, testimonios reales, cosas que la IA no va a tener porque de donde se alimenta esa información no la tiene. Y sobre todo lo usamos mucho, yo lo uso mucho para poder quitar ese síndrome de la hoja en blanco. Uno cuando se sienta a escribir tiene una hoja en blanco y no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, la estructura, las palabras clave
y le decimos a la guía, bueno, dame ideas respecto a esto, que ya estamos trabajando. Una vez que tenemos el texto, lo pulimos, lo desarmamos, lo volvemos a armar. Si suena aburrido, trabajamos el ritmo de vuelta. Si suena demasiado técnico, también se trabaja el texto de vuelta. Depende qué es lo que se está usando y, por supuesto, tener en cuenta a quién le estamos hablando. Si no trabajamos a quién le hablamos, no funciona. Súper interesante lo que Liz nos acaba de comentar porque debemos brindarle todos los datos a la herramienta para que nos pueda ayudar a realizar un artículo o cualquier tarea que tú le estés pidiendo de una manera eficiente, no algo que te vaya a servir. No es de satanizar su uso, sino más bien de aprender a usarlo. Ahora, Santi, quisiera que tú nos comentes y como para ir resumiendo en esta sección, algo corto. ¿Se puede usar la IA o mejor la evitas? A ver, usar sí se puede usar. El tema es tener criterio al hacerlo. O sea, se puede usar la IA para, hacer una investigación inicial. Justamente ahí Liz lo dijo muy bien. Es una excelente herramienta para superar el bloqueo de tener la hoja en blanco y no saber para qué lado salir corriendo. Entonces puedes hacer una investigación inicial, estructuras, ideas, ver qué subtítulos. De repente cuando uno tiene justamente ese bloqueo y dice, uy, ¿y ahora cómo continúo? ¿No? Se puede apoyar, digamos. Eh, pero es eso, cumple el rol del copiloto, digamos, es un asistente. O sea, ¿para qué no sirve? No sirve si vos le vas a decir, hacemos un artículo completo para esto. Y el artículo resultante no va a estar bueno. O sea, hay muy pocas chances de que eso que te genere solamente con un prompt mal armado y a la ligera sea decente. Entonces, ¿qué puedes hacer? Puedes empezar a escribir un artículo, puedes justamente debatir, hacer un ida y venida con la IA, en donde justamente vayas puliendo cuál va a ser la idea principal y hacia dónde se dirige ese artículo. Justamente capaz decir, bueno, quiero agregarle datos, ¿dónde puedo conseguir esos datos? Usas alguna gente que, digamos, tenga la función de búsqueda en red y te pueda decir, sí, mira, te conviene buscar los datos en estas páginas, vos haces tu propio research, ¿no? Entonces, volvés al artículo con datos propios, ¿no? Inclusive ahí puedes meter una experiencia personal si es relevante, casos reales, y ya estás justamente ahí, ahí estás creando algo que capaz de, no hay manera de que alguien lo pueda crear con inteligencia artificial. Obvio, una vez que vos lo hagas, alguien puede agarrar, copiarlo, pegarlo en una IA y decir, parafraseame esto, pero ya el artículo original va a ser el tuyo, ¿no? Entonces, ahí vemos clarito que la fórmula es justamente inteligencia artificial más criterio humano más una edición rigurosa. Entonces, justamente es esto que comentamos de usarlo como realmente una herramienta para mejorar la velocidad de escritura de ese artículo, ¿no? Porque justamente salís de los bloqueos rápidamente, haces las búsquedas de una manera mucho más eficiente y justamente tenés un resultado, digamos, dentro de todo, o más rápido, de mayor calidad. Pero lo que no se puede hacer 100% es dejarle todo el contenido para que lo determine la inteligencia artificial. Algo súper importante que ahorita se me acaba de venir a la mente es que, claro, le delegan ya la inteligencia artificial, pero antes de que lo vayan a pegar, ya sea si lo van a subir a su blog o es un copy incluso para las redes sociales, dense la tarea de leerlo, corregirlo y no copien completo porque ya ha pasado y se ha visto de esos casos, no sé si ustedes han visto, que a veces hasta incluso copian y aquí tienes elaborado un artículo que te va a servir para SEO y este otra cosa. ¿Quieres que te ayude con alguna otra tarea? Ha pasado. Entonces, cuando ya tenemos todo el artículo listo, elaborado, Liz, cuéntanos cómo hacemos para presentar ese artículo, cómo lo armas, cómo se estructura, para que sea funcional para la persona y también para Google. Bueno, el tema de las estructuras para que funcione tanto para el SEO como para el usuario, la persona humana y no solo para Google, es que tiene que pensarse en capas. Entonces, el título tiene que ser limal, tiene que ser una promesa, una introducción, que no hace falta que diga introducción 2 puntos, sino que sea ese primer texto justo debajo del título, que te diga qué es lo que vas a obtener si te quedas a leerlo. En el cuerpo hacemos mucho de diseño visual, que tiene que ver con que no generar una pared de texto que sea imposible de leer, sino lo que hacemos es trabajar con párrafos cortos de 3 a 4 líneas, cuando lo vemos en la estructura, 3-4 líneas de máximo,
para que no cansen la línea, usando negritas para que quienes leen escaneando puedan pasar de concepto a concepto, y también listas con bullet points, sin exagerar. No todo tiene que ser una bullet point. Si vemos que hay una lista de cosas que queremos nombrarle al usuario, no sé, tipos de cortinas. Sí, podemos hacer un bullet point si son muchos ítems. Pero si son 3, si son 2, quizás conviene meterlo en un párrafo. Sí, ahí es donde el criterio humano es súper importante. El objetivo ahí es que si el usuario es largo, si el artículo es largo, el usuario tiene que sentir que no está escalando una montaña, tiene que sentirse fluido. Sí, justamente, porque eso es algo que quisiéramos saber si eso nos ayuda para que se vea bonito o ayuda también al SEO. No, es que es algo fundamental, o sea, sí o sí, por ejemplo, que esto es un error muy clásico en la gente que se pone a hacer sitios y que no entiende mucho lo que está haciendo. Digamos, el árbol, digamos, de encabezados es lo que le va a decir a Google cómo es la estructura y de qué tema trata esa página, ¿no? Entonces, justamente el H1, primero, tiene que haber uno solo, tiene que ser el título principal, el H2 justamente son las secciones principales y tienen que incluir las palabras clave secundarias, el H3 son las subsecciones y tienen que estar, digamos, de alguna manera como englobados, no dentro del H2, no, porque el H2 se abre y se cierra, pero sí tienen que estar justamente, tienen que ser como subsecciones de texto dentro de esas. Tampoco son obligatorias, por ejemplo, los H3, lo más importante siempre es que tengamos H1, H2, párrafos, pero bueno, sí es fundamental a la hora de establecer esa jerarquía y esa estructura de contenido para que cuando el robot de Google esté indexando la página, entienda rápidamente de qué se trata. Nosotros vimos un montón de sitios donde justamente capaz la persona no sabía mucho de desarrollo web o de SEO en general y le gustaba cómo se veían los H1 y te ponían 5 H1s en una página. Y claro, ¿no? Ahí el robot no sabe de qué se trata, no sabe cuál es el tema principal, ¿no? Entonces, mantener esa jerarquía es fundamental. Santi nos mencionó el H1, que es el título principal, y el H2, que son los subtítulos. Liz, ¿cómo tú decides qué textos van en los H2, que vienen a ser los subtítulos? Bueno, los subtítulos tienen que tener un tema de pregunta-respuesta. Si el subtítulo tiene que decir algo que luego, una promesa que luego esté en el párrafo que está justo debajo. ¿Sí? Entonces, si decimos cómo este producto te ahorra 2 horas por día, abajo está la respuesta a esa pregunta. Tiene que contar la historia por sí solo. Entonces, si alguien lee solo el título, solo los H2 y los H3, si es que tenemos H3, tiene que entender la mayoría del artículo. Tiene que llevarse un valor. Sí, saber de qué se trata. Y si tenemos un lector apurado, alguien que está así escaneando súper rápido y claro, ya ves los subtítulos, ya te das una idea de qué es lo que tienes ahí. Pero ¿qué tan extenso debe ser el artículo, Santi, para que nos ayude con el posicionamiento? Y mira, el tema es así, ahí tenés algo que depende mucho del tema que vos estés intentando cubrir, ¿no? No está bueno el pensar en, bueno, sí, tengo que hacer un artículo, no sé, como quiero hacer keyword stuffing, quiero meter la mayor cantidad de palabras clave, voy a hacer un artículo de 3.000 palabras. Y capaz que no tenés con qué llenar esas 3.000 palabras. O sea que en realidad depende justamente mucho de la intención, lo que decíamos al principio, la intención de búsqueda, ¿no? Entonces, si es un tema simple, entre 800 y 1.200 palabras, vas a estar más que bien, o sea, sin tener que explayarte demasiado. Entonces, temas más competitivos, 1.500, 2.500, o sea, pero no hay una longitud, digamos, universal, digamos, que te permita justamente decir, bueno, tengo que escribir tantas palabras clave. Sí, lo importante es no hacer un artículo extremadamente corto de 300 palabras, donde en esas 300 palabras repetiste 5 veces las keywords que vos querés posicionar, ¿no? O sea, ¿pero por qué? Porque no estás cubriendo
la intención de búsqueda. Entonces, fíjense que siempre volvemos a lo mismo, siempre es volver al tema de la intención de búsqueda. El artículo que nosotros estamos generando tiene que ser de utilidad, ¿no? Eso es lo importante, que le sirva al usuario, que cubra, digamos, esa necesidad. Y aquí me nace una pregunta. Sandy nos dice que para temas competitivos son entre 1500 2500 palabras. Liz, si tú tuvieras que elaborar un artículo de 2000 palabras, ¿cómo haces tú para mantener la atención del lector en un artículo que es tan largo? Bueno, para mantener la atención es lo que hablábamos del ritmo visual. Alternamos bloques de texto con imágenes, infografías, recuadros, tipo tip, consejos, testimonios también, puede ser, entre comillas, em, que no es exactamente para el SEO, sino que es para guiar el ojo del lector. ¿Ayudan al SEO? Probablemente, si está bien hecho esto que comentaba Santi del texto alternativo. Eh, Así no queda una sección súper densa y tenemos listas, ejemplos prácticos, una infografía bien hecha, suma muchísimo. Y la variedad es lo que hace que el usuario no vaya a cerrar la ventana así como así. Nos puede servir bastante cuando tal vez sí quieres ver si eso es lo que te sirve, solamente ves las negritas y lees las frases, y no, sí me interesa, me quedo y lo leo, ¿no? Y he visto también casos en los que se publican artículos y que van, por ejemplo, desde la portada tenemos una imagen, luego va el título principal, que ahora ya sabemos que es el H1, tenemos la introducción, tenemos un H2 por ahí y ¡pac! Tenemos más imágenes. Y después de cada subtítulo tenemos imagen, imagen, imagen. ¿Esas imágenes nos ayudan al SEO o solamente son decorativas, Santi? Bueno, en realidad sí nos ayudan al SEO, pero también nos pueden jugar en contra. ¿Cómo nos pueden jugar en contra? Justamente, si la imagen es demasiado pesada, te pueden afectar la velocidad de carga del sitio, ¿no? Y esto, ¿qué hace? Empeora la experiencia de usuario y eso causa que justamente a ojos de Google estemos, digamos, un poquito peor vistos o peor posicionados. Ahora, ¿por qué son importantes las imágenes? Porque a su vez una imagen liviana, digamos, mejora la experiencia de usuario. O sea, te hace justamente que el usuario mantenga más la atención, digamos, también reduce el tema de los rebotes. Hay un atributo que es el texto alternativo en las imágenes que justamente ayuda a posicionar esta imagen en búsqueda. Justamente eso es algo que ayuda justamente a la gente que tiene problemas de visión, digamos, si uno usa una herramienta para leer las páginas, le va a decir cuál es el contenido de ese campo de texto alternativo. Por eso también es importante, no solamente en el texto alternativo, repetir, digamos, esa palabra clave, o sea, hacer de alguna manera un keyword stuffing en el texto alternativo, sino realmente escribir qué es la imagen. Entonces, justamente para que el lado negativo no nos impacte, o sea, no nos aumente el tiempo de carga de la página, es muy importante que el formato de esa imagen sea un formato moderno apto para sitios web, como es WebPem, ¿no? Y que también, justamente, si nosotros podemos decidir el tamaño de esa imagen que estamos poniendo, que sea digamos, del tamaño ideal, o sea, no es necesario poner una imagen gigante si nosotros sabemos que el sitio web se va a ver en pantallas que tienen capaz el máximo de ancho son 1600 píxeles. Entonces no es necesario poner una imagen de 25 megas. Se puede reducir la imagen a una definición que sea clara y concisa, digamos, en las pantallas más grandes. E inclusive hay herramientas que permiten el escalado de esas imágenes para cuando se ven dispositivos más chicos, cosa que no tengas que cargar una imagen de 1600 píxeles cuando lo estás mirando desde un celular que tiene mucha menos definición, ¿no? Pero bueno, sí, justamente nos pueden jugar a favor y mucho. Súper interesante esto que nos comenta Santi porque las imágenes también nos están sumando. Pero Liz, ¿cómo tú defines qué imagen utilizar para que no solamente sea decorativa, sino también para que nos funcione? Pero como decíamos, las imágenes, para que sean útiles, tiene que ganarse el lugar. Sí, entonces usar una foto de stock de gente dándose la mano no dice nada. Es mejor tener una captura de pantalla con flechas o un gráfico simple que explica un dato más complejo que una imagen descargada. Si la imagen ayuda a entender el concepto, excelente, es la imagen correcta. Ahora, si la imagen no explica nada y es puramente decorativa,
no tiene que robarle la atención al resto, ¿sí? Imagínense, pantalla de imagen, 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 y no me dice nada, también uno se aburre y se va. Hay que pensarlo como ese usuario que quizás no sabe de qué trata el texto, no sabe nada, solo llegó con esa promesa de la información que va a obtener. Tenemos aquí también esta guía que lo que estamos conversando ahora básicamente es una guía, es un paso a paso en el que les estamos comentando cómo pueden elaborar sus artículos de la manera correcta para que les sumen y les ayuden al SEO y también para que sea una herramienta útil para el usuario. Ahora, Santi, ¿qué otros elementos técnicos no podemos olvidar? Bueno, es súper importante la metadescripción, digamos, que es justamente esa información que... Bueno, es súper importante la metadescripción, digamos, que es justamente esa información que va a resumir claramente el contenido de la página web, ¿no? Eso sirve para que el usuario, digamos, cuando le aparezca en resultado de búsqueda de nuestro sitio, sepa instantáneamente de qué se trata la página que están mirando o el artículo. La URL también tiene que ser amigable, o sea, tiene que tener las palabras claves sin números raros, o sea, por eso también es muy importante si usamos algún CMS como WordPress, ver cómo tenemos configurados el tema de los permalinks para que justamente queden URLs que, digamos, nos ayuden con el SEO, ¿no? Los enlaces internos, ¿no? Que eso va a permitir, por ejemplo, relacionar el artículo actual con otros artículos relacionados o con otra información relevante que podemos tener en nuestro sitio web. Y así como tenemos los enlaces internos, tenemos los enlaces externos, ¿no? Que eso es lo que nos da a nosotros un poco de autoridad, digamos, al referir a sitios externos de fuentes confiables, ¿no? Todo esto hay que hacerlo siempre teniendo en cuenta que vamos a, digamos, que uno de los factores principales para el SEO y para la experiencia de usuario es justamente la velocidad de carga, ¿no? Si nuestro sitio tarda mucho en cargar, es muy probable que tengamos rebotes y eso siempre nos va a jugar en contra. Mencionaste, Santi, los enlaces internos. Liz, quisiéramos saber, cuando tú escribes un artículo, ¿piensas en los enlaces internos que vas a utilizar en ese artículo o esos se agregan al final? Los enlaces internos son importantísimos, ¿sí? Entonces, una vez que estamos escribiendo un artículo, ya vamos pensando en qué otros artículos pueden estar relacionados, ¿sí? Qué otras partes podrían estar interconectadas entre distintos artículos. Entonces, bueno, por ponerlos un ejemplo, un artículo nuestro que hable de marketing. Sí, vamos a hablar quizás, mencionar por arriba en el artículo alguna que otra herramienta de marketing. Y si nosotros tenemos otro artículo que habla de esa herramienta puntual, excelente, ahí tenemos un enlace que tiene relación con el anterior. No puede ser porque sí otro enlace, sino que tiene que tener un puente lógico. Si el usuario siente curiosidad por un término en particular, tiene ahí el link en nuestra web y no tiene que abrir otra pestaña, irse a Google y buscarlo. Si el cliente, el usuario, sale y se pone a buscar en Google, ya está, lo perdimos. Es muy probable que no vuelva a nuestra web. Entonces, al crear estos enlaces, lo mantenemos más tiempo también dentro de la web, interesándose por lo que estamos contando, y nos pone también en un punto de quizás un poquito más de autoridad, si estamos hablando de algo técnico. Ya vimos todo el proceso. Ahora quisiera, por favor, Santi, que me menciones de manera resumida cuál es el proceso que deben realizar para poder elaborar un artículo en la parte técnica. Bueno, la primer parte sería hacer una investigación con las herramientas que comentamos al principio de las palabras clave relevantes, ¿no? Verificar la intención de búsqueda, definir justamente definir y diferenciar cuáles son las palabras claves principales versus las que son secundarias y revisar la estructura del artículo, ¿no? De artículos que ya posicionan para este tema. Es muy importante hacer esa búsqueda y ese trabajo previo antes de ponernos nosotros a trabajar directamente. Ok, y Liz, ¿qué es lo que deben hacer en tu parte? Bueno, creamos el esqueleto de H2 y H3, H1 por supuesto, antes de escribir los párrafos, siempre.
redactamos un título que tenga la palabra clave, que sea irresistible, lo más interesante posible. Escribimos una intro que enganche en segundos, ¿sí? La gente lo tiene que poder leer y quedar interesada para leer este tema. Bueno, desarrollamos el contenido ahora sí, en párrafos cortos, como hablamos, 3, 4 líneas, con ejemplos reales, con testimonios, con contenido real. En ese punto ya insertamos las imágenes, pensamos las imágenes que vamos a insertar, que aporten valor. Y al final, por supuesto, hacemos una revisión de estilo. ¿Sí? Si lo leemos y suena aburrido, lo cambiamos. Si lo leemos y no se entiende, lo cambiamos. Perfecto, nos queda clarísimo que escribir un artículo para SEO no es un proceso tan sencillo como lo podemos hacer ver, tal vez. Requiere investigación, estructura, redacción natural y una optimización técnica. Y para ustedes que nos están escuchando o nos están viendo a través de YouTube, si quisieran que revisemos su estrategia de contenidos, que les apoyemos con la redacción de artículos que sirvan tanto para el usuario como para el SEO, estamos prestos para poder asistirles. Pueden también revisar nuestro blog. Vamos a escribir un artículo sobre este tema en el que van a tener detallado el paso a paso que el día de hoy les hemos compartido. Gracias, Santi. Gracias, Liz, por todo lo que compartieron el día de hoy. Les agradezco mucho. Ha sido un podcast en realidad súper enriquecedor que nos va a servir a todos para poder elaborar artículos de calidad. Nos escuchamos en una próxima. Bye. Hasta la próxima, chicos.